El día de hoy, el tema que vamos a trabajar es aspectos a tener en cuenta para la certificación PMP, propia pues de toda la parte de gerencia de proyectos. En esta ocasión nos acompaña nuestro ponente Juan Pablo Daza, quien es experto en Project Management, con más de 20 años en la dirección de proyectos en múltiples industrias del sector privado y entidades públicas, y a su vez es conferencista acreditado en esta profesión. También está certificado a nivel global como PMP pues del PMI de Pensilvania, Estados Unidos. Cuenta también con un MBA del INALDE Business School y es ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes. No siendo más, pues Juan Pablo, bienvenido a esta sesión. También bienvenidos todos nuestros asistentes. Y listo, arranquemos. Yo creo que ya podemos iniciar. Perfecto, muchas gracias Andrea, bienvenidos a todos. Para mí es un placer estar en este webinar y pues me presento, yo soy Juan Pablo Daza. Como decía Andrea, llevo 20 años en esta profesión y soy un apasionado de este tema de la gerencia de proyectos. ¿Cómo empecé? Pues mi trayectoria, como muchos de los gerentes de proyectos, empezamos es un día me echaron al agua. Yo trabajaba en una multinacional de tecnología y ahí empecé mi trayectoria y tuve, digamos, muchos retos y muchas experiencias que me llevaron a meterme con el tema de gerencia de proyectos y ahí empezó digamos, ese reto de la certificación. Digamos, en esa época no existía la certificación, digamos, a nivel en Colombia. Global sí existía, pero en Colombia era difícil, no había ninguna entidad que lo certificara a uno, por allá en los años 95 hacia arriba. Entonces, digamos, fue un reto y luego trabajé en una empresa que deben conocer, que se llama Unisys. Ahí, digamos, fue una gran escuela y digamos, en esa época digamos, mi reto sobre certificarme siguió avanzando porque, digamos, los o directores senior de esta compañía los mandaron a Estados Unidos porque pues no había con quién certificarse aquí. Y a mí me quedó sonando eso y dije, de alguna manera lo voy a hacer algún día y realmente terminé haciendo por mi cuenta. Luego de Unisys yo me independicé y he trabajado en proyectos pues por muchos años en diferentes industrias, en empresas privadas, como dijo Andrea, en el sector público también, con diferentes proyectos y como les digo, este tema me apasiona. También he certificado bastantes PMPs, es un tema que digamos, también me gusta mucho, la docencia. Y desde que yo tomé mi curso, que fue, digamos, un curso muy pesado cuando lo vi, digamos, me, me entraron las ganas de crear un curso bien divertido. Entonces dije, pues esto es un tema pesado, hay que hacerlo de una manera que la gente se divierta y con temas prácticos y con ayudas para poder certificarse PMP. Por otro lado, este año pues fui afortunadamente seleccionado para conformar la junta directiva del PMI aquí en Colombia. Entonces, pues para mí es un honor estar aquí y, digamos, tratar de aportar y de incentivar a todos a que trabajemos por esta comunidad de gerencia de proyectos en Colombia. Entonces, bueno, sin más preámbulos, yo creo que entremos ya en el tema. Claro que sí, ¿Listo? iniciemos entonces. Todos me escuchan, perfecto. Esta es la agenda de hoy, entonces vamos pues yo me imagino que ustedes todos saben muy bien lo que es el PMI, pero pues vamos a abordarlo muy rápidamente. También vamos a ver lo que es el capítulo de PMI aquí en Bogotá, en Colombia. Nos vamos a meter un poco en la certificación, qué es la certificación y por qué hacerla. Luego el examen, cómo es la estructura y cómo cosas a tener en cuenta. Luego vamos a ver los requisitos para ser admitido. Luego vamos a ver la línea de tiempo para prepararse.
Y por último, vamos a meter en tips para el examen, digamos, todas unas sugerencias y qué debemos tener en cuenta para poder certificarnos y lograrlo en el primer intento, porque digamos que le deben apuntar a ese objetivo. Muy bien. Entonces, pues como todos saben, el PMI es el Instituto de Gerencia de Proyectos, fue creado en Pensilvania, va a cumplir 50 años el próximo año, es una organización sin ánimo de lucro, presente en más de 180 países, y lo que busca es el mejoramiento de la profesión de la gerencia de proyectos. A través de mejores prácticas, han creado estándares, certificaciones, y digamos que pues es el instituto más reconocido a nivel mundial en gerencia de proyectos. No es el único. Existe, por ejemplo, el Prince, el estándar australiano, pero digamos este es el más importante, el más grande y el más reconocido a nivel mundial. De hecho, es la entidad de networking más grande del mundo de voluntarios. Entonces, pues es bien interesante este tema. Muy bien. Entonces, el PMI tiene una cantidad de capítulos en todo el mundo. En cada país, pues es como su sucursal. En Colombia, pues llevamos 20 años con el capítulo y se crearon dos más. Hay un capítulo Antioquia y un capítulo Pacífico. Entonces, realmente hay 3 capítulos aquí en Colombia. El más grande, pues es el de Bogotá, por obvias razones. Entonces ahí está la dirección para que ingresen los que son afiliados o los que no son afiliados. Pues hay una serie de beneficios, de servicios que presta a la comunidad y digamos que también es una gran oportunidad para uno como gerente de proyectos aportar a la comunidad. Entonces uno puede escribir artículos, puede prestar un servicio de voluntarios para eventos, puede también ser docente, etcétera, etcétera. Entonces, yo los invito a que se involucren digamos, los que no lo estén, en esta comunidad a través del capítulo Bogotá, Colombia Chapter. Listo. ¿En qué consiste la certificación? Entonces, la certificación en primera medida, es la certificación más importante del PMI. Hay muchas, hay otras. Está la certificación de programas, está la certificación de portafolios, hay ya una certificación ágil, hay una certificación en análisis de negocios, hay certificación ya más especializadas en cronograma, en riesgos y otras más. Pero digamos que la PMP es la más importante y la más valorada en el mundo. De hecho, está entre de todas las certificaciones de mejores prácticas, por decirles unos ejemplos: ITIL, TOGAF, COVID, Six Sigma, Green Belt, Black Belt, entre las 2 o 3 más valoradas, más con mejores, digamos, incrementos en salario y lo que les digo, sobre todo más valoradas, es la PMP. Listo, entonces al ser valorados, al ser certificados como PMPs, pues se obtiene una cantidad de beneficios a través del PMI, a nivel global y a nivel de capítulo en Colombia. Entonces, por ejemplo, pues va a ser reconocido como un miembro del más exitoso grupo de profesionales certificados internacionalmente en esta profesión. Porque la gerencia de proyectos hay que verla no como un área o unas tareas específicas, sino una profesión. Esa es la gran ventaja que uno tiene. Al certificarse, digamos, pongo el ejemplo, un abogado, un médico, si está trabajando aquí en Colombia y quiere irse a otro país del mundo, pues se puede ir, pero le toca hacer una homologación, son varios años o un par de años estudiando, presentando una serie de exámenes. La gran ventaja de ser PMP o PMP es que uno transparentemente va a trabajar a cualquier lugar del mundo y es igualito. Entonces, pues es una gran ventaja tener este reconocimiento. También se puede lograr un continuo crecimiento profesional y personal. ¿Por qué? Porque
cuando uno se certifica, uno tiene 3 años, cada 3 años tiene que lograr unos puntos que se llaman los PDUs, Professional Development Units, unidades de desarrollo profesional, y tiene mucho sentido porque la profesión va evolucionando. Por eso vamos a ver ahorita más adelante cómo evoluciona el estándar, que es el famoso PMBOK. Entonces, a uno lo obligan cada 3 años a estarse actualizando. Entonces, no hay que volver a tomar el examen, pero sí hay que conseguir esos puntos, que son 60 puntos PDUs cada 3 años. ¿Y cómo se logran esos PDUs? A través de muchas formas, asistiendo a congresos, haciendo cursos, tomando cursos o dictando cursos, estando en proyectos, escribiendo un artículo, escribiendo un libro, todo lo que tenga que ver con la gerencia de proyectos. Y obviamente lo obligan a uno también a actualizarse en el estándar, que es el PMBOK. Listo. Podrá estar además en contacto el tema de networking que les comentaba anteriormente, con ya hay más de 750,000 colegas acreditados en todo el mundo. Más o menos en Colombia somos 5,000. Está pasando ya la barrera de los 5,000 y sigue creciendo. Igual es bien interesante que aunque suena un número muy grande, 5,000 en Colombia o 750,000 colegas en todo el mundo, el reto y las oportunidades son muy grandes. ¿Por qué? Porque según Harold Kerner en un seminario que estuve, decía que aproximadamente hay 60 millones de proyectos en el mundo corriendo en este momento. Si ustedes sacan el porcentaje de los gerentes de proyecto que están manejando todos esos 60 millones de proyectos, pues no llegamos ni al 1%. Entonces las oportunidades son inmensas. En Estados Unidos se van a necesitar a 2025 más de 12 millones de project managers certificados. Entonces, pues el reto es inmenso y pues es un gran beneficio. ¿Qué más? Tendrá acceso a una biblioteca gigantesca virtual que tiene el PMI, donde uno puede obtener libros, algunos gratis, otros con muy buen descuento. Por ejemplo, el estándar, el PMBOK, cuando uno es miembro, lo puede bajar totalmente gratis. ¿Qué más? Podrá ser invitado a participar en diferentes eventos como congresos, seminarios, talleres, etcétera, o workshops también, que se realizan constantemente en diversos países. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad, una vez me invitaron a Chile y estuve participando en un workshop para evaluar preguntas del examen que han hecho en otras partes del mundo y también construir algunas para futuras versiones del examen. Entonces, digamos que conozco además la mecánica de cómo se construyen las preguntas y cómo es toda la metodología y la plataforma que se utiliza. Muy bien. ¿Qué más? Contarán con la credencial en gerencia de proyectos cada vez más exigida por entidades y empresas del sector público y privado a nivel global, en América Latina y en Colombia. En Colombia cada vez se está viendo que ya hace mucho tiempo dejó de ser un plus y ya es una necesidad. O sea, para manejar un proyecto, cualquier licitación ya en el sector público, por ejemplo, exigen que el que va a dirigir el proyecto sea un PMP. Entonces, pues, resumiendo un poco, la certificación nos lleva probablemente a mejorar salario y se abren muchas puertas, realmente, tanto en la parte profesional como en la parte de docencia. Entonces, por ejemplo, a mí realmente les comento, me cambió la vida y estoy muy agradecido desde hace 10 años, casi 10 años que llevo certificado. Y parte de ese agradecimiento hacia el PMI, hacia el capítulo, es que pues, me postulé para la junta directiva y afortunadamente pues quedé. Y pues obviamente estoy para servirlos. Listo. Muy bien, requisitos para ser admitido. Entonces hay 2 categorías. Miren que no se necesita ser un experto para uno certificarse. Entonces está la primera categoría, que es un título universitario y 4,500 horas o 3 años de experiencia en proyectos. Dicen que uno se vuelve un experto en cualquier tema cuando completa 10,000 horas de hacer lo mismo
en una actividad, una profesión. Entonces, mire que no llegamos ni a la mitad de lo que requiere ser experto. Entonces, con 3 años de experiencia en gestión de proyectos y 4.000, pues si esto representa 4.500 horas, pues podemos aplicar perfectamente. Y exige 35 horas de capacitación, que serían los primeros 35 PDUs para el currículo que uno tiene en la historia que va llevando el PMI. Y si uno no es profesional, también tiene la oportunidad de poderse certificar. Entonces, con un título bachiller, lo que pasa es que nos exigen que haya estado más horas en proyectos, en gestión de proyectos. Esto representa 7.500 horas o 5 años de experiencia. Y las mismas 35 horas de capacitación. O sea, lo obligan a uno a tomar un curso de preparación para la certificación. Muy bien, es importante el tiempo. Perdón un segundo. El tiempo es muy importante que seamos muy realistas. A mí no me gusta, por ejemplo, cuando he capacitado personas que se quieren certificar, crear falsas expectativas como lo ve como uno con algunas empresas que dicen, venga, en una semana usted va a estar en capacidad de certificarse, etcétera, y todas las promociones que les pueden estar llegando. Realmente este es un proceso de unos 3 meses, siendo muy realistas. Entonces, hay 4 etapas. La primera es la lectura del PMBOK, que yo me imagino que ustedes están ya muy familiarizados con el PMBOK. No sé si ya el 6, pero sí por lo menos el 5. Entonces ya digamos con ese terreno avanzado que deben tener ustedes, pues yo calculo que una semana es suficiente para, digamos que no entrar al detalle, digamos, de la última coma y el último punto del PMBOK, pero sí hacer una leída fluida del estándar. Luego, hay que hacer un curso de preparación. Esto lo exige el PMI y realmente en mi experiencia es importante hacer este curso. Y este curso yo recomiendo que sean 4 semanas. Este curso lo he dictado yo en una semana, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, las que sean. Pero 4 semanas es un tiempo prudencial y es digamos, bien manejable. Digamos, si uno lo hace en una semana, pues no va a tener el tiempo correcto para asimilar toda la información que uno va a recibir. Entonces, 4 semanas es un tiempo bastante efectivo. Luego de esas 4 semanas de curso, ese curso está entre 35 y 40 horas. Entonces, luego se hace un autoestudio con un texto especializado. Entonces, hay muchos en el mercado. Todos deben saber, está el libro de Rita, está el de Chita, hay muchos, el de Sandra Mercado aquí digamos, en Colombia. Entonces hay que escoger un texto especializado que haya sido recomendado por, digamos, personas que ya se han certificado y que demuestren que realmente ese texto es efectivo para uno prepararse. ¿Por qué, digamos, después del curso uno no queda listo? Porque faltan cosas, digamos, yo manejo dentro de esa preparación 4 hitos importantes que debe uno cumplir. Uno es la contextualización, o sea, uno debe estar muy bien contextualizado, entender todos los conceptos. Segundo, eso hay que asimilarlo, porque es mucha información. Entonces, hay que asimilarlo. Y una recomendación que yo digo que es el siguiente hito es llevarlo a la práctica, o sea, con las actividades que hacemos en proyectos diariamente. Con el pasado, yo como recuerdo que hice este proceso en algún proyecto que hice en el pasado, cómo lo hice, qué lo hubiera hecho mejor. Definitivamente este proceso nunca lo vi, no tengo ni idea. Tratar de imaginar cómo lo haríamos. Entonces hay que llevar a la práctica. Cuando hayamos cumplido esos 3 hitos, estamos listos para la acreditación. Entonces esos hitos los vamos cumpliendo a medida que hicimos la lectura, que nos preparamos en el curso
y que estamos autoestudiando. Entonces aquí entran unos factores críticos de éxito, que es, lo primero, la motivación. Si uno no está motivado, no se presente, o sea, no vaya a hacer, digamos, a invertir tanto esfuerzo y además costo, ¿no? Porque esto tiene un costo. Entonces, primero que todo hay que estar muy motivados. Segundo, tiene que haber una disciplina, una autodisciplina muy fuerte. Y así se los digo, como les digo, transparentemente, muy en la realidad, son 3 meses realmente. Y en esos 3 meses vamos a necesitar estar en este tema unas 2 horas diarias. De pronto que descansen el sábado, el domingo, pero en la semana hay que buscar el tiempo, sea en la noche, sea al mediodía, lo que sea, pero la disciplina es de todos los días hasta lograr cumplir ese hito. Y por último, cuando uno con ese texto especializado hace el autoestudio, donde va a hacer ejercicios, muchas evaluaciones, muchas preguntas tipo examen, está uno listo para ir ya a la última parte, que es con un software que nos permite realizar los simuladores. Estos simuladores es, digamos, una plataforma muy similar a la del examen y con preguntas tipo examen. Entonces, ya con esos cuatro etapas que hayamos surtido, ahí sí estamos listos para presentarnos. Ya ahorita miramos más adelante un tema que yo digamos, incorporo dentro de los tips, es que hay que seguir unas curvas de aprendizaje y hay que llegar a un porcentaje en esos simuladores. Cuando lleguemos a ese porcentaje estamos listos. Mientras no lleguemos no estamos listos y hay que seguir estudiando. Pero la meta, como les digo, son 3 meses. Muy bien, metámonos en los tips, digamos, muy generales de lo que debemos tener en cuenta para el examen. Entonces, lo primero es elaborar un plan de certificación. Esto es como un proyecto. Entonces, hay que hacer un plan bien desarrollado, estimando los tiempos, estimando todas las actividades que debemos hacer previamente al día en que nos vamos a sentar a hacer el examen. Para esto entonces hay que leer la 6ª edición del PMBOK Guide con el fin de contextualizarse. Entender los cambios, o sea, ustedes deben estar todavía en el PMBOK 5, ¿qué cambió? Es importante tener muy claro cuáles fueron los cambios incorporados. El cuarto punto es tomar el curso de preparación para la certificación, como ya dijimos. Luego realizar ejercicios de evaluación tipo examen de certificación. Es decir, cuando seleccionan el curso que van a tomar, debe ser no solo un curso teórico, debe incluir muchos ejercicios, talleres, actividades que lo lleven a uno a cumplir esos hitos que yo les decía de contextualización, de asimilación y de aplicación de todo lo que vemos durante el curso. Y poder tener nuestras curvas de aprendizaje con exámenes. Entonces yo, por ejemplo, en los cursos que dicto, yo evalúo cada sesión. En cada sesión vemos una gestión del PMBOK, por ejemplo, la gestión de alcance, y cuando se termina, empezando la siguiente clase, se hace una evaluación de eso, del tema de alcance. Entonces vamos midiendo cada paso. Muy bien. Luego, realizar ese autoestudio que dijimos con un libro especializado y realizar esos simuladores. Hay que estar también monitoreando la curva de aprendizaje con mediciones a través de las evaluaciones. Es decir, siempre cuando partamos, o sea, cada uno de ustedes va a tener una brecha de conocimiento para llegar a lo que espera el PMI para esta certificación. Entonces, todos tenemos unas brechas diferentes. Entonces hay que ir cerrando esas brechas con los diferentes exámenes que vamos a ir haciendo. Y cada vez mejorando hasta llegar, ya lo vamos a ver, qué porcentaje para estar listos para irnos a sentar a presentar el examen. Y un tema bien importante que vamos a ver también es prepararse psicológicamente para ese examen. Es un examen largo, es un examen que no es fácil,
Pero si hacemos un buen plan de certificación y cumplimos con todas las etapas que les mencioné, con seguridad vamos a estar listos para presentarlo. Muy bien, entonces entremos. Yo ahí les adelanté un trabajo. Si se dan cuenta, hice una EDT como plan de certificación, el cual ustedes pueden tomarlo y armar su cronograma a partir de esta EDT con todas las actividades que deben seguir. Entonces lo voy a explicar un poquito así muy, muy rápidamente. Entonces lo primero hay una etapa. La primera etapa es todo digamos, la lectura y el conocimiento del PMBOK. En este caso, la versión 6. Luego tomar nuestro curso. Dijimos que debe ser un curso que tenga incorporado talleres, exámenes y ver todos los módulos que necesitamos para el examen. Luego viene la etapa de autoestudio con mucha lectura, ejercicios y generalmente estos libros incluyen dos exámenes de medición, es decir, tienen muchos ejercicios. Y luego lo complementamos con una etapa de simuladores. Estos simuladores hay de todas las gamas, gratis en internet, con algún costo que uno lo baja digital, hasta los más famosos, por ejemplo el de Rita Mulcahy, que uno lo compra, sea digital o le llega un CD, y uno lo instala en su computador y puede hacer todas las simulaciones que quiera. Yo no recomiendo mucho el tema de estar haciendo demasiados simuladores, porque se acostumbran es como a la mecánica, y aquí lo más importante es la estrategia para resolver preguntas. El simulador es como para habituarse al ambiente del examen. Entonces sí hay que hacer un par de simuladores, pero es que conozco mucha gente que no ha logrado la certificación y se dedican a hacer simuladores en cantidades. Entonces, primero la contextualización, la asimilación y la aplicación. Y luego sí, simulemos. Entonces es como mi recomendación. En mi experiencia, cuando yo me certifiqué, hice todas estas etapas. Cuando llegué al simulador, me faltaban 2 semanas para presentarme, ya estaba programado el examen. Y compré un simulador, me acuerdo que $50 en un sitio en Estados Unidos. No era el más famoso, pero me lo habían recomendado. Y realmente preferí en esas 2 semanas dedicarme más a repasar conceptos, a tener todo el mapa claro. Y realmente hice unas poquitas preguntas, como 40 en simulación. Y realmente con mi texto, que fue el libro de Rita Mulcahy, logré el tema. Entonces, véanlo así, es un tema de más habituarse al ambiente. Pero pues sí hay que hacer preguntas tipo examen, que también las pueden hacer con el texto. Entonces no dedicar mucho tiempo tampoco a los simuladores. ¿Qué más? Y vienen unas etapas de lo que es la inscripción, la afiliación. Entonces está el pago, la membresía. Si uno quiere con la membresía el examen es más económico. Entonces uno se afilia al global y si quiere al capítulo de Colombia. Luego viene todo el tema de admisión, donde hay que llenar un formulario vía web con su experiencia y sus temas de capacitación. Y entonces ahí miden la experiencia y la educación que cumplan con los requisitos. Ahí la recomendación es que seamos muy, muy claros en lo que ponemos, porque resulta que el PMI escoge aleatoriamente unas auditorías. Entonces, no sé, de 100 personas que se presenten, auditan a 3. No sé el porcentaje exacto, pero hay unas auditorías a veces y son aleatorias. Entonces, digamos que llaman a esos contactos que ustedes van a poner en ese proceso de admisión y los contactan para validar que sí hizo ese proyecto o lo que sea. Es muy raro, pero uno tiene que hacer las cosas muy bien, pensando en que de pronto lo van a auditar. A mí no me auditaron y conozco muy poquita gente que han auditado, pero hay que hacerlo bien por si esto ocurre. ¿Qué más?
Luego viene la programación del examen. Cuando uno, ya el PMI le responde un correo que le dice usted ha sido aceptado, entonces uno va a un sitio que le envían un link que se llama Prometex. Esto es un instituto de educación a nivel mundial y tienen salones o salas para presentar el examen en todo el mundo. En Bogotá existe, creo que es dos, yo conozco la de Chía, que es en el Colegio Británico. Y hay otra que realmente no sé dónde queda, pero sé que hay otra aquí dentro de la ciudad. Entonces hay que programarlo. Y cuando uno lo programa, tiene hasta un año para presentar el examen de certificación. Entonces, aquí el consejo es programarlo con tiempo y estar muy atento, digamos, a la fecha, a la hora, etcétera. Entonces ahí viene la inscripción, la programación y ya cuando estemos listos ese día es la presentación del examen. Muy bien. Listo, con respecto al estándar. Entonces, leer el PMBOK, como lo hemos dicho, el PMBOK no es una metodología, como a veces hay personas que escucho eso o en ofertas laborales que conozca, ingeniero o gerente de proyecto que conozca la metodología del PMI o del PMBOK. El PMBOK es una guía, es un marco metodológico, uno a partir de ahí construye metodologías. Entonces es un estándar simplemente que sirve para llevar las mejores prácticas a la actividad de proyectos. Por otro lado, entender los cambios que hubo entre el PMBOK 5 al PMBOK 6. Ahí los invito, el 8 de mayo, los que quieran, a través del capítulo Bogotá Colombia Chapter, vamos a hacer un evento, vamos a hacer un taller donde vamos a mostrar en detalle cada uno de los cambios que hubo de la versión 5 a la 6 del PMBOK. Entonces están cordialmente invitados. En esta presentación está la dirección de la página web del capítulo y se pueden inscribir. Y realmente está a un costo bastante asequible. Para afiliados está en 85.000 y para no afiliados 105, si no estoy mal, 105.000. Pero digamos que ahí en una tarde, la tarde del 8 de mayo, lo bueno es que queda un listo con ya los cambios muy bien entendidos. Entonces, pues nuevamente les extiendo la invitación y si quieren ir, pues inscríbase y serán muy bienvenidos. Muy bien. Entonces, debemos tomar ese curso de preparación para la certificación. Entonces, todos los que estén interesados, me escriben, ahí está mi dirección, y yo los puedo ayudar a través de un REP, o sea, los institutos, digamos, autorizados y certificados por el PMI, que son los REPs, Registered Education Provider, que hay varios en Colombia, algunas universidades, empresas grandes, y a través del capítulo también pensamos hacer unos cursos de certificación. Entonces, digamos que abordemos los reps, el capítulo y también pues, digamos que yo dicto también cursos si les interesa. Entonces, pues escríbame todos los que estén interesados en tomar el curso y le damos el mejor camino al que ustedes escojan para prepararse para la certificación. Muy importante lo que les dije, garantizar que ese curso tenga ejercicios, evaluación tipo examen y realmente los estén midiendo cómo están y cómo van evolucionando en el cierre de esas brechas de conocimiento hasta lograr la meta. Nuevamente hablo del libro especializado. También los puedo ayudar si necesitan que les dé asesoría en qué libro o cómo hacemos ese autoestudio, con mucho gusto. Podemos recomendarles. Realizar los simuladores.
pues ya lo dijimos anteriormente. Por ejemplo, en los simuladores hay simuladores por área de conocimiento, por grupos de procesos. Entonces uno puede tomar una serie de exámenes ahí. Y por último hay uno que es como el gran examen, que es el muy parecido a al examen de certificación, el cual pues tiene 200 preguntas y es un examen de 4 horas, entonces debemos estar muy bien preparados para ese tiempo. Esto es importantísimo, que se los dije anteriormente, es poder monitorear nuestra curva de aprendizaje con mediciones a través de evaluaciones. Entonces aquí simplemente les muestro un ejemplo de cómo una persona puede, si vemos las barras azules en su primera medición, cómo está, qué porcentaje logró para cada una de las áreas de conocimiento y los capítulos del curso. Y luego en su autoestudio, con el texto, también se hacen 2 mediciones. Entonces uno ve cómo va evolucionando hasta llegar a un porcentaje que debe uno tener para poder ir a sentarse a presentar el examen. Con el simulador uno puede hacer la última curva de medición, y lo que recomiendan es que cuando uno hace ese simulador debe estar en un 85% de cumplimiento. Menos de eso no se debe uno ir a presentar, falta estudio, hay que repasar entonces, pero con un 85% uno está ya listo. Listo. El examen es un examen, como les decía, no es fácil, pero surtiendo todo este proceso con mucha disciplina, con mucha motivación, se logra. Es un examen de 4 horas, como les decía, son 200 preguntas. De esas 200 preguntas hay un tema curioso, es que 25 de esas 200 preguntas son de ensayo, están en investigación, entonces no valen. Pero ¿cuál es el tema curioso? Que uno no sabe cuáles son. Entonces, las 200 hay que responderlas muy bien. ¿Qué más les digo? Las preguntas tienen un tiempo promedio de 1.2 minutos. Entonces, vamos a encontrar preguntas largas, algunas largas, donde nos vamos a demorar un poco más del minuto 20. Pero hay algunas que son más cortas y más directas, donde uno se dura realmente, que se gasta segundos, 20 segundos, 25 segundos. Entonces ahí uno equilibra el tiempo. Entonces es muy importante cuando uno se sienta en el examen, medir el tiempo y tener como hitos. En la primera hora más o menos cuántas preguntas he debido haber respondido, en qué voy. Bueno, tengo que acelerar más aquí o voy bien. En la segunda hora, ¿cómo voy? Y ir midiendo, porque si no lo coge uno el tiempo. Entonces hay que ir midiendo y tratando de mantener un promedio de 1.2 por pregunta. Hay que leer muy bien. ¿Por qué? Porque resulta que el 70% de las preguntas son situacionales. Entonces le ponen a uno una situación a través de un párrafo y esto es selección múltiple, 4 respuestas, y hay que tomar la mejor decisión. A veces 2 preguntas se parecen o podrían ser, pero hay una única respuesta, que digamos es la mejor respuesta. Entonces hay que leer muy bien esas situacionales, es el 70% de las preguntas. O sea que estamos hablando de 140 preguntas son situacionales. Y el resto son preguntas que uno tiene que asegurar. Entonces son cosas, digamos que la certificación no es un examen de memoria. O sea, no nos debemos. Una vez tuve un alumno, cuento la anécdota, que llegó al curso y me dijo, yo ya realmente estoy listo para el examen, vengo aquí como a repasar, porque yo ya me sé de memoria el PMBOK. Y entonces, pues desafortunadamente me tocó decirle, créeme que no estás listo, porque
esto no es de memoria, y entran también muchas cosas de la experiencia. Entonces, pues, digamos que ese es el gran mensaje, esto no es de memoria. Las cosas de memoria en los libros de preparación se identifican muy rápido. Y esas cosas de memoria hay que tenerlas, digamos, muy bien preparadas porque son las otras 60 preguntas. Entonces, esas 60 preguntas hay que asegurarlas. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si ustedes han visto en gestión de comunicaciones cómo calcular los canales de comunicación, pues es muy sencillo. Aquí no estoy mirando nada, me acuerdo perfectamente, pues es el número de canales es el número, el n por n menos 1 sobre 2, donde n es el número de interesados o de personas que son interesadas. Entonces, ese tipo de preguntas hay que asegurarlas muy bien. Listo. Y las otras, como les dije, pues son situacionales. Listo. ¿Qué más? Y los tips para, digamos, prepararse psicológicamente son muy importantes. ¿Por qué? Porque debemos primero programar el examen con tiempo. El examen, un gran consejo que les doy es aquí tengo una pregunta, ya ahorita la respondo. El examen se debe programar en horas de la mañana. ¿Por qué? Porque uno en la tarde está más cansado. Entonces, ojalá lo más temprano posible. El día antes no se debe estudiar. Hay que relajarse, hay que hacer alguna otra actividad. Ojalá, por ponerles un ejemplo, si programan el examen un viernes, ojalá el jueves lo pudieran pedir también. Es decir, que se dedicaran a otra cosa, que fueran a cine, o que el trabajo esté más suave ese día, porque hay que dormir muy bien el día antes, y el día del examen hay que vestir ropa muy cómoda. O sea, nada de ponerse, digamos, ropa, pues que vayan a estar incómodos. Es muy importante estar muy cómodo, porque además ese sitio de examen es como un búnker. Entonces, uno tiene un locker y tiene que dejar hasta la chaqueta, tiene que dejar el celular, puede llevar algo de comer y uno puede hacer un break. Uno, digamos, levanta la mano y dice, quiero salir un momento al baño y a comer algo. En mi caso, en mi experiencia, de las 4 horas, yo terminé 15 minutos antes. Entonces, realmente yo no paré, no salí. Y, tuve, digamos, el tiempo bien medido, pero no me sobró mucho tiempo. Hay gente que de pronto le sobra más tiempo, pero digamos, en mi caso fue el tiempo justo. Hay otra cosa importante que es cuando uno una pregunta realmente no da por dónde, márquela. O sea, marque una respuesta que crea que esa es, y la pregunta se marca. Uno puede volver después a revisarla. ¿Qué recomiendo yo? Cada pregunta abórdenla como si fuera la única. Es decir, hay que responderla bien de una, porque si no, nos la pasamos marcando preguntas. Entonces, realmente yo no marqué más de 2 preguntas, y cuando terminé el examen cuando estaba terminando, volví sobre ella en esos 15 minutos que me faltaban y dejé la respuesta original. Entonces, realmente no es buena técnica estar marcando muchas preguntas. Y por último, pues una energía positiva. Ese día hay que ir con la mejor energía porque hay que pasar ese examen de una. Hay 2 retakes, o sea, dos oportunidades más, pero creo que eso es desgastante. Entonces hay que ir a pasarlo en el primer intento. Eso es básicamente lo que les quería contar. Pues tienen toda mi información, celulares, Skype y correo electrónico. Y pues quedo muy a la orden para lo que necesiten. Si me quieren escribir, si quieren que les ayude con el examen, con mucho gusto. Entonces, no sé si ahora respondemos preguntas. Hola Juan Pablo, sí, claro que sí. Pues muchas gracias por tu exposición. De verdad que estos tips son de gran ayuda, sobre todo ya teniéndote a ti en la parte de PMI del capítulo Bogotá.
Bueno, empecemos con las preguntas. Invitamos también a todos nuestros asistentes a que a través del chat generen y formulen sus preguntas. Sí. Comencemos con Gerardo Morales. Nos dice, buenas noches, Juan Pablo. ¿Necesariamente tengo que pertenecer a PMI para poder aplicar a la certificación? No, no es necesariamente, no es necesario pertenecer. Uno puede certificarse sin la afiliación. Vale más el examen, pero no es necesario. ¿Qué recomiendo yo? Que sí lo hagan primero por el descuento y segundo porque pues esto es toda una comunidad. Más, más podamos hacer networking, colaborar entre todos en todo el mundo y para nuestro país pues es mucho mejor, pero no es un requisito. Muchas gracias. Bueno, tenemos a Angélica Cantillo. Nos dice, buenas noches. En caso de no aprobar el examen, ¿hay algún margen de tiempo antes de volver a presentarse? No, uno tiene dos intentos más y depende simplemente de disponibilidad a través de Prometrics para volverlo a programar. Listo, vale. Bueno, nuevamente invitamos a nuestros asistentes a que por favor a través del chat nos hagan llegar sus preguntas, sus inquietudes. Tenemos a Sofía Pacheco. En esos dos intentos toca pagar algo más. Sí, el examen está en 550 dólares en el primer intento. Si uno tuviera que ojalá que no, volver a tomar, cada retake vale 300, uy, no recuerdo el número, 330 dólares, creo, 310 dólares, algo así, un poquito más de 300 dólares. Jamie Lancheros nos dice, esas 35 horas de capacitación, ¿de qué depende? ¿De realizar un curso? ¿Es obligatorio? Sí, el PMI exige que para certificarse uno tiene que tener esas 35 PDUs, o sea, 35 horas de capacitación en un curso. Pueden ser más. Yo, por ejemplo, mi curso que dicto lo dicto de 40 horas, entonces tienen 40 PDUs. Quedan con 5 PDUs adicionales. Entonces, mínimo son 35 horas. Bueno, acá tenemos otra pregunta de Viviana Fonseca y es, nombraste varios libros para prepararse para la certificación. ¿Cuál nos recomiendas? Pues digamos que el más reconocido con el que yo me preparé es el de Rita Mulcahy. Es un libro muy bueno porque es agradable de leer, tiene muchos ejercicios, tiene muchas preguntas y digamos que ella también, esa compañía también vende el simulador. Eh, Hay otros, o sea, digamos que no es que esté casado con alguno específicamente. Y por ejemplo, en Colombia está el de Sandra Mercado, que también he oído muy buenos comentarios. No lo conozco bien, pero he oído buenos comentarios. Bueno, muchas gracias Juan Pablo por tu respuesta. Tenemos acá una pregunta de Gerardo Morales y es, Juan Pablo, por favor, ¿podrías recordarme con qué porcentaje se aprueba el curso? El curso, devuelvo la pregunta, ¿el curso o el examen? Que el examen, pero él escribió el curso. Ok, mi curso, por ejemplo, es el 65%. Yo mido cada sesión. Y el examen es el 60%. Gracias. C. Fruisca, número 2, pregunta, ¿el curso de preparación tiene vencimiento? El curso, no tiene vencimiento. Lo único es que, pues, si cambia de versión el PMBOK, pues hay que actualizarse. Pero para el conocimiento, no porque te lo exija el PMI. Bueno, acá tenemos una pregunta. Esa- Esas 35 horas las puedo validar si estudio gerencia de proyectos, ¿cierto?
¿Cuántas horas es que necesito de experiencia en proyectos para presentar el examen de certificación? 3.500 horas o 3 años. Gracias, Juan Pablo. Bueno, continuamos con Nelson Escobar, que nos dice, Juan Pablo, ¿existe algún simulador free para practicar? Claro que sí, hay muchos. Y si me escriben, me comprometo a enviarles, tengo como un listado. Hay free, hay algunos pagos digamos, que no valen mucho. Entonces, claro, pueden escoger de una gama variada de simuladores. Listo, claro que sí, también nos los puedes hacer llegar y nosotros pues también lo compartimos a nuestros asistentes para que también tengan acceso a ellos. Por supuesto. Jamie Lancheros nos dice, nos indicabas un tiempo para responder preguntas. ¿Esto quiere decir que cada pregunta va cronometrada? No, digamos que es un promedio que uno saca para garantizar que le va a alcanzar el tiempo. No es que cada pregunta la esté marcando y si al minuto 2 la bloquea, no. Se puede demorar 5 minutos, pero va a tener que recuperarla de alguna forma más adelante con algunas otras preguntas. Gracias, Juan Pablo. Bueno, tenemos a Andrea Bernal, nos dice, buenas noches, Juan Pablo. Una persona que no ha tenido cargos de gerente, director o líder de proyectos puede aspirar a presentarse al examen. Si se tiene experiencia como colaborador de proyectos, ¿se puede inscribir el examen? ¿Hasta qué punto un colaborador puede aspirar a la certificación? Digamos que sí se puede, pero hay que tratar de certificar, es decir, con la experiencia que digamos, se ha tomado alguna labor de liderazgo dentro del equipo de proyecto y que ojalá haya participado en todos los grupos de procesos, es decir, en iniciación, en planeación, en ejecución, en seguimiento y en cierre. ¿Sí? Tratar de lograr eso. Bueno, continuamos con Sofía Pacheco, quien nos dice, ¿cuánto tiempo dura el curso que dictas? ¿Es presencial o virtual? El curso que yo dicto es presencial y dura 40 horas. Ok, bueno, nos están escribiendo acá por interno a nosotros y nos hacen llegar una pregunta. ¿Cuáles son las principales formas de adquirir PDUs? Perfecto. Pues digamos, en el proceso de certificarse, digamos, el único es la capacitación. Pero de ahí en adelante, cuando uno ya está certificado, hay muchas formas de obtener PDUs. Digamos, una de las cosas que yo estoy trabajando desde la junta directiva es facilitar mucho más digamos, de la forma actual que se ofrece en el capítulo para poder ayudar a la comunidad a certificarse de la mejor manera y al mejor costo-beneficio. Entonces, ¿cómo se puede lograr esto? Primero, uno puede asistir por ejemplo, ahorita en julio, perdón, es el Congreso Internacional de Gerencia de Proyectos. Ese congreso está otorgando más o menos 20 PDUs. Esa es una forma. Entonces, con congresos, con seminarios, con talleres, asistiendo a capacitaciones, que además puede dar capacitaciones complementarias. Si yo me quiero certificar en ITIL, ITIL me puede dar PDUs para el PMI. ¿Qué más? Yo puedo ser docente. Al dictar un curso, yo puedo reportar esos PDUs. Puedo asistir a eventos virtuales. Hay uno que yo recomiendo mucho, que es el Día de la Gerencia de Proyectos, de una empresa que se llama IIL. Empezaron con un congreso gratis donde se unían más de como 25.000 personas de todo el mundo y era un seminario todo el día. Entonces ahí uno le daban una cantidad de PDUs. A partir de hace como 3 años empezaron a cobrar como $40, tampoco es muy, muy costoso. ¿Qué más?
Asistir al evento que uno lo invitan, que lo pueden invitar, como el que les conté de Chile. Estar en algún proyecto tiene hasta algunos PDUs que uno puede reportar. Y también puede uno lo que se llama dar como miembro, que es trabajo. Entonces yo puedo ser voluntario. Quiero ser voluntario en los que organizan el Congreso. Quiero ser voluntario porque quiero escribir un libro. Quiero ser voluntario porque quiero dar un curso. Quiero dar una charla. Hay muchas formas de aportar también y ganan PDUs. Entonces, básicamente, esa es la forma de ganar PDUs. Gracias, Juan Pablo. Bueno, invitamos a nuestros asistentes a generar las preguntas. Ya estamos acercándonos al final de la sesión, entonces este es el momento oportuno para que todas esas dudas, inquietudes, preguntas, demás que tengamos, pues podamos aprovechar a nuestro ponente, a Juan Pablo Daza, para realizarlas. A través del chat de la sesión acabo de enviar la encuesta de satisfacción para que por favor nos colaboren diligenciándola. Recordemos que pues es de vital importancia, dado que allí podemos recoger todos sus comentarios, sus sugerencias. Si de pronto quisieran que ahondáramos en algún tema, pues sería perfecto que nos lo hicieran llegar por este medio. Nuevamente estoy enviando el link a través del chat y seguimos con preguntas. Acá, Juan Pablo, acá tenemos una pregunta por interno y tengo entendido que hay que acreditar mínimo 5 años de experiencia en proyectos, además de los estudios previos. En caso de no tener esa experiencia, ¿me puedo presentar en el examen? Si tienes título bachiller, título profesional, son 3.500, o sea, son 3 años. Se debe cumplir, sí. Digamos, si nunca he tenido experiencia o estoy apenas empezando, pues, digamos, mi recomendación es seguir un año y medio más o para poder lograr enviar esa información que piden y garantizar que sí. Además que, digamos, la experiencia también es importante en el examen. Pero digamos que, pues, si está muy cerca de eso, pues se puede completar. Bueno, gracias Juan Pablo. Ya para cerrar, acá tenemos unas últimas preguntas y C. Fruisca pregunta, ¿se puede utilizar calculadora en el examen? No es necesario, pero el computador tiene un icono de calculadora, entonces ahí puedes calcular. Otra cosa importante que se me olvidó decirles es que, digamos, las personas pues tienen diferentes, digamos, capacidades de memoria. Entonces, si uno tiene muy buena memoria, no hay necesidad de hacer lo que les recomiendo a continuación, que es, si no tengo tan buena memoria y me aprendí no son muchas las fórmulas, uno le dan una hoja, un par de hojas y un lápiz. Entonces hay una cosa que se llama como, me olvido el término, pero es antes de empezar el examen, llegar en esa hoja y apuntar las fórmulas, para que no, de pronto, si no tengo tan buena memoria, no se me vayan a confundir o a olvidar. Entonces es como una técnica que puede funcionar. Bueno, gracias Juan Pablo. Carolina Sánchez tiene una pregunta y es, ¿la especialización en gerencia de proyectos puede cubrir algunas horas de esas 3.500 que se tienen como requisito? Si la especialización tiene algún proyecto que desarrollen, sí. Si no, no. Gracias, Juan Pablo. Continuamos con otra pregunta que gracias. nos hace llegar Andrea Bernal. Nos dice Juan Pablo, ¿qué institutos recomiendas para tomar un curso de certificación? Muy bien, aquí hay varios en Colombia. Está pues la propia Universidad del Bosque, es un REP, la Escuela Colombiana de Ingeniería. Hay varias universidades que son REP. Está también el Instituto ITERA, está Global Education. Hay como 3 muy grandes especializadas. Hay alguna gente que conozco que son reps. Y, y también el capítulo, como les dije, vamos a dictar algunos cursos. Y también hay personas como yo que dictamos, digamos, no a gran escala, pero sí, digamos, hemos estado en diferentes empresas y también
hemos certificado a particulares, donde se arma un grupo de diferentes empresas o que lo contactan a uno y se arma el curso. Juan Pablo, bueno, también nos escribe Andrea Bernal, nos dice, ¿cuál es el paso a paso del proceso de auditoría en caso de que se llegase a dar? Muy buena pregunta. Digamos, no lo conozco, digamos, de cerca, pues porque no me tocó y lo que les digo, muy poquita gente conozco que le haya tocado. Simplemente lo que hace el PMI es que cuando ya queda registrado ese formulario que uno envía, pues hay unos teléfonos de contacto. Entonces uno debe poner en ese formulario el jefe que, digamos, lo supervisó en ese contrato o en ese proyecto. Entonces, una de las recomendaciones además es que hay que poner un teléfono actual de esa persona y casi que contactarlo para que esté preparado. Porque si el PMI llama y no le contestan, pues asume que no es válida la experiencia que se está certificando ahí. Entonces, el paso a paso es como que eso realmente es como un sistema que debe sacar un aleatorio en un momento dado y escogen a la persona y ahí sí alguna persona del PMI empieza a llamar para verificar la experiencia. Esa es mi recomendación. Gracias, Juan Pablo. Bueno, presentamos un inconveniente con la encuesta de satisfacción. Ángela nos hizo saber que no permitía acceder. Nuevamente el link ya corregido, ofrezco excusas sobre esto y continuamos con Andrea Bernal ya para dar cierre a la sesión. Nos dice Juan Pablo, ¿nos puedes compartir tus datos de contacto? Con mucho gusto. No sé, no recuerdo bien cuando empezamos la presentación, pero creo que en la primera diapositiva está mi información. Esperen si verifico. Ah, no, es que estaba... ¿cómo crees, Andrea, que es la mejor forma? Si quieres, los podemos hacer llegar a través del chat. Si me permites un momento, ya los envío. Ok. Bueno, mientras tanto, Cefruisca número 2 nos dice, ¿cuánto tiempo se demora el PMI después de que uno registra toda la información para dar respuestas y se puede presentar el examen? Son demasiado eficientes, eso dura una semana exacta. Claro que sí, súper rápido, ¿verdad? Bueno, ya estoy acá tomando los datos de Juan Pablo para hacerlos llegar. Listo, ya los envié por el chat. Los datos que me remitiste, acá mismo los estoy enviando para las personas que quieran pues comunicarse con Juan Pablo. De pronto si quedó algún tema por tocar, pues esta es la oportunidad para hacerlo. Con mucho gusto lo que necesiten. Juan Pablo, ya nos acercamos a la hora de fin, creo que por el momento no hay más preguntas, agradecemos tu participación, en verdad que esta exposición pues es de gran ayuda, sobre todo que muchos queremos certificarnos como PMPs. Claro que sí, los invito porque es una gran credencial y abre muchas puertas, como les dije. Señor, bueno, agradecemos también a todos nuestros asistentes, a las personas que estuvieron realizando preguntas, también a quienes estuvieron conectados muy atentos a la sesión, especialmente a Juan Pablo por su tiempo, por su colaboración, porque sé que la hora no es fácil y bueno, también para todos de nosotros, pero bueno, aquí estamos aprendiendo un poco más, ampliando nuestros conocimientos. Nuevamente los invito a diligenciar la encuesta de satisfacción. Y no nos queda más que agradecer, Juan Pablo, en verdad tu tiempo. Muchas gracias. No, con mucho gusto a ustedes. Bueno, a todos que tengan una muy feliz noche, que descansen y estamos hablando. Bueno, muchas gracias.